estamos de regreso aquí en Ahora a través de nuestro sitio web www.laprensa.com.ni. Estamos con Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien nos ha estado relatando los casos que justamente CPDH conoce en torno a una serie de irregularidades cometidas por instituciones del Estado frente a las investigaciones realizadas para encontrar a los responsables de la masacre del 19 de julio, algo que alerta a la sociedad nicaragüense. Si pudiésemos enumerar y hacer un listado de las diferentes faltas, de los delitos que se han cometido en las últimas semanas, ¿cuáles serían los más graves y los que usted apuntaría? Mira, el Código Procesal Penal, como decía, la Constitución en principio, según la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad?, que habla de la supremacía de la Constitución y por debajo de ella están las demás leyes. Entonces, la primera norma violentada en este caso por las autoridades nicaragüenses ha sido la Constitución política, y nuestra Constitución es inspirada, ahí mismo lo dice, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de San José y distintas enunciados que hablan sobre derechos humanos. Entonces, aquí lamentablemente, pues, la lógica, ¿verdad?, y la norma habla de que los primeros que deben respetar la ley son nuestras autoridades, porque son nuestros ejemplos a seguir por parte de nosotros los ciudadanos. Y lamentablemente, pues, ha habido una serie de violaciones a la ley, como por ejemplo te diré, dice la norma que cuando una autoridad policial ingresa a una casa, tiene que llevar una orden de allanamiento, y para capturar, una orden de captura. Puede omitir estos actos cuando va en persecución de un ciudadano, cuando hay flagrancia, o sea que recién se cometió el delito, ¿verdad? En estos casos no requiere esa orden. Y ya cuando están los ciudadanos ante el juez, a más tardar 24 horas después, solicita al juez le convalide estos actos, ¿verdad? Y el juez en la audiencia preliminar convalida estos actos, ¿verdad? Pero hay muchos casos que no se ha hecho estos procedimientos, ¿verdad? Entonces, ante esto, por ejemplo, te diré caso específico, la familia González. En la familia González se les allanó sin orden de allanamiento, fueron capturados sin la orden de captura. No se hizo la acta de allanamiento, que lo refleja específicamente el Código Procesal Penal. Estuvieron más de 48 horas detenidos, no se les permitió comunicarse con un familiar o con un abogado, y peor aún, no se les permitió suministrarle medicina. Fueron atendidos algunos de ellos ya médicamente hasta que ya estaban en una situación casi de muerte. El ocultamiento de los detenidos. Por eso, en base a eso, por eso te digo, se cometió un delito que se llama allanamiento ilegal. El Código Procesal Penal tipifica el allanamiento sin orden y sin seguir los procedimientos de ley como un delito. O sea, los oficiales que ingresaron y cometieron ese delito, la Fiscalía debería de estar procesándolo, ¿verdad? Otro delito que cometieron, el artículo 166 del Código Penal establece como la detención ilegal y ocultamiento de detenido, cuando alguien es detenido sin las formalidades de ley. Y el tercer párrafo de ese artículo te dice que también comete delito de ocultamiento de detenido cuando un detenido es ocultado, no le es comunicado a la familia, no se le ha permitido que se entreviste con su abogado, entonces comete el delito del artículo 166 del Código Penal. El artículo 432 del Código Penal establece el delito de abuso de autoridad y funciones cuando un funcionario le violenta derechos constitucionales al ciudadano y le violenta derechos o le violenta, se pone al margen de la ley en algunos procedimientos que la ley establece. Entonces ahí tenemos en principio tres tipos penales que estas autoridades han infringido. Entonces, por lo tanto, si nos apegamos a estricto derecho, estas autoridades deberían de estar
ante el Ministerio Público. El Ministerio Público debería estar haciendo las diligencias para ejercer la acción penal ante un judicial. Ya para cerrar, ¿qué implica justamente que sean las instituciones del Estado, que sea la policía, que sea el Poder Judicial, quienes hagan o intenten cumplir con la justicia al buscar a los responsables de un crimen, pero actuando, como usted ya lo decía, al margen de la ley? ¿Qué lectura podemos hacer de esta situación que estamos viendo en estos momentos? En principio, solo queremos dejar establecido lo siguiente. Nosotros hemos condenado, ¿verdad?, esta barbarie que se cometió el 19 de julio. Ciudadanos nicaragüenses estaban haciendo uso de su derecho constitucional de manifestarse de forma cívica y pacífica. Las autoridades estaban obligadas a darle la protección de vida para que hicieran uso de este derecho constitucional, ¿verdad? Y entonces es una barbaridad lo que sucedió. Las autoridades tenían o tienen que ir de forma eficaz para capturar y procesar a estos criminales, ¿verdad? Pero también todos los ciudadanos somos sujetos de derecho, ¿verdad? No se puede corregir una barbarie con actos terroristas, diría yo, porque la actuación policial hasta cierto lugar ha causado el terror en ciudadanos. Pues no es conveniente, pues. Un acto anárquico no se puede combatir con otro acto anárquico. Entramos en una situación de anarquía total, pues es lo que no queremos. A ningún ciudadano, al país no le conviene eso. Entonces, por eso te digo de que nosotros estamos en contra de toda esta acción. Está más que claro que las distintas autoridades, la policía, el Ministerio Público y algunas autoridades del Poder Judicial se han puesto al margen de la ley en el actuar, pues eso es lamentable. Creo de que se debe corregir esta actitud. Te diré de que ya pasaron más de 20 días, de que muchos de estos, o casi 20 días, que estos muchos ciudadanos fueron detenidos y aún no han sido puestos a la orden del juez. Es lamentable cómo las familias de los ciudadanos presentados por la primer comisionada el jueves estuvieron el viernes todo el día frente al complejo judicial de Matagalpa, en el parque, al interperio, campesinos que a duras penas se alimentan, pues estuvieron ahí. Yo pude observar sin comer todo el día. Tuvieron el viernes, el sábado, nosotros el domingo y ayer lunes y hoy martes. Ahí están esperando que sean puestos a la orden del juez sus familiares como en derecho corresponde. Y entonces todos estos hechos no nos llevan más que a presumir, ¿verdad?, de que hay un empeño reiterado en violentar la ley. Creo que es un mal ejemplo y un mal mensaje el que se está mandando. Pues se nos está diciendo, bueno, nosotros autoridades podemos pisotear, podemos violentar la ley a como se nos pegue la regalada gana, y entonces ese es un mensaje que se le está dando a los ciudadanos, porque que van a decir, bueno, la autoridad viola la ley, porque yo, con qué moral me va a perseguir a mí X autoridad si ellos son infractores de la ley, pues. Y en la imagen que estamos dando ante el mundo, pues sabemos que Nicaragua se habla de que la propaganda habla de la restitución de derechos, de respeto a derechos humanos, pues, y no es correcto, pues, como reitero, nuestra decisión o nuestro mensaje de que se persiga el delito, pero sin violentar derechos humanos, pues no es correcto, no es un buen mensaje, pues los ciudadanos son sujetos de derecho. Gracias por habernos acompañado, Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, haciéndonos una exposición de los más recientes hechos, especialmente acerca del actuar de varias de las instituciones del Estado en cuanto a las investigaciones que se han dado en las últimas semanas para encontrar a responsables de la masacre del 19 de julio. Veremos qué pasa con las diferentes personas detenidas. Ya las primeras tienen una fecha para un juicio en septiembre. Veremos si en las próximas horas los 8 detenidos presentados la semana pasada estarían también siendo puestos a la orden del juez y qué final tendrá esta lamentable historia. Gracias por habernos acompañado una semana más aquí en Ahora. Los esperamos el próximo miércoles.